Hola, en este vídeo voy a explicar cómo volver a disfrutar de la vida tras un periodo de ansiedad o depresión. Y si os preguntáis por qué puedo hablar yo de esto, bueno, soy psicólogo, máster y tengo experiencia en este tipo de casos, por lo que un poco sé del tema. Pero bueno, vamos a centrarnos en cómo esto te puede ayudar a ti a volver a disfrutar más de tu vida si te está costando ahora mismo. ¿Vale? Para esto es importante entender lo que es la paradoja de la motivación, ¿vale? Que viene a ser, pues que dejas de hacer cosas porque no te apetece, ¿vale? Es decir, te sientes mal, estás deprimido con ansiedad y eso te lleva a dejar de hacer actividades que antes hacías, ¿vale? Lo cual es normal. Lo que pasa es que esto tiene como consecuencia que pierdes el contacto con las emociones positivas. Por ejemplo, antes solías salir más con tus amigas, ahora ya no. Solías ir a andar, hacer deporte, leer, ver series, diferentes actividades que a lo mejor antes te gustaban, viajar, lo que sea, y ahora ya cada vez las haces menos porque no te apetecen y cuando las haces te estás forzando a hacerlas y por tanto te sientes peor porque no estás disfrutando. Entonces, si un día dices, venga, hoy me voy a forzar a salir y sales y te sientes mal, pues te sientes luego más frustrada por eso y la próxima vez hace que no quieras salir. Entonces pierdes la motivación y pierdes el ánimo, ¿vale? Entonces esto es como un bucle en el que uno entra porque tu química no está bien realmente, ¿no? Porque estás en un periodo más depresivo, con menor ánimo y entonces te cuesta mucho más disfrutar de estas cosas y por tanto, pues dejas de hacerlas, ¿vale? Entonces estás ahí como en este bucle. La solución, bueno, los médicos lo tienen claro, ¿no? Te mandan las pastillas, los antidepresivos, lo cual te reduce la capacidad de sentir y te puede cambiar en algunos casos la química cerebral y te puede servir como un empujón para que tú vayas a recuperar tu vida y las actividades que antes hacías, pero también puede ser eh, inútil en muchos casos o incluso el que no tenga el efecto suficiente para que tú superes esto por tu cuenta, ¿vale? Entonces las pastillas las puedes usar en este caso como una ayuda, pero como en otro vídeo he explicado, genera mucha dependencia y muchos otros problemas, por lo tanto yo no las recomiendo, ¿vale? La solución al final pasa por buscar y planificar actividades agradables, actividades que tengan sentido para ti, a pesar de que te sientes desganada, a pesar de que no te apetece, a pesar de que no las vas a disfrutar. ¿Vale? Porque esto lleva un tiempo, ¿vale? Se trata de exponerse a estas actividades, a estas cosas, durante un tiempo, aunque no las esté disfrutando, ¿vale? Lo cual puede ser difícil, ¿no? Y por eso digo de buscarlo y planificarlo bien, si es posible, con ayuda profesional. Lo que pasa aquí, y se ha demostrado con muchos estudios, es que con el tiempo, una vez que se obliga a la persona a exponerse a estas situaciones y actividades, se recupera el contacto con emociones positivas que se había perdido en muchos casos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no sucede normalmente de la noche a la mañana, sino que se necesita pues, un tiempo de que la persona vaya haciendo esas cosas que ya no hacía o que ya no disfrutaba, ¿vale? Y algunas recomendaciones para esto, bueno, pues que es importante ir poco a poco en esto, no obligarse a hacer todo desde el principio porque es bastante poco realista, ¿vale? Hay que buscar pequeñas victorias. Cada cosa que tú hagas, depende de la situación y el punto en el que estés, puede ser un gran paso. Por ejemplo, si te está costando ducharte, lavarte los dientes, cosas así, comer, el hecho de que seas capaz de hacer esas cosas, ¿vale? Ya es un gran paso. Si estás en un punto en el que te cuesta, por ejemplo, salir con amigos, el hecho de que vayas un ratito a desayunar también puede ser un gran paso, ¿vale? Entonces, nunca olvidar esto porque si no es fácil desmotivarse y volver al punto de partida, ¿vale? Otra recomendación es tener como regla hacer lo contrario de lo que te pide el cuerpo, porque en este caso, si estás deprimida o con ansiedad, el cuerpo te va a pedir hacer lo menos posible. Te va a pedir evitar toda situación, te va a pedir quedarte muchas veces en la cama y no hacer nada, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es lo contrario de lo que el cuerpo nos pide. O sea, no hacer lo que nos apetece, sino hacer lo que nos viene bien. ¿Vale? Incluso a veces no se trata de buscar el placer. A veces no, las actividades necesarias no tienen por qué ser las más agradables. No hace falta que las disfrutes, sino el hecho de que tú le encuentres un sentido a una actividad, un propósito, es decir, vale, esto me va a llevar hacia un sitio mejor o esto con esto puedo ayudar a otras personas aunque yo no lo esté disfrutando. Ese sentido a veces te permite también ir saliendo de este pozo, ¿vale? Y luego hay otras veces que lo que pasa es que estás en un entorno con personas o en una situación pues muy negativa y a veces lo que necesitas es salir temporalmente
o si puede definitivamente de ese entorno, porque al salir de ese entorno van a cambiar las situaciones y las experiencias que tú tengas, y eso va a cambiar directamente cómo tú experimentas la vida. O sea, la vida la puedes experimentar de una forma muy negativa o muy positiva, dependiendo de con quién estés interactuando y de cómo sea tu entorno. Si solamente hay problemas en tu entorno, es muy difícil que puedas experimentar emociones positivas con frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, esto también es una recomendación que si puedes, te recomiendo cambiar de entorno. ¿Vale? Y luego también buscar ayuda profesional, por supuesto, porque esto es un proceso difícil que se tiene que pautar y organizar, y aunque lo puedes hacer perfectamente por tu cuenta o con apoyo de familiares y amigos, siempre es mejor tener a alguien que haya visto otros casos y que te guíe. Y bueno, decirte que si quieres que yo te ayude personalmente con esto, que tienes en la descripción, en el primer comentario, un enlace a mi WhatsApp donde puedes escribirme y podemos ver tranquilamente si yo podría ayudarte con esto y cómo, ¿vale? Pero bueno, seguimos con el vídeo, que es lo importante, y espero que hayas entendido la paradoja de la motivación. Y luego vamos a ver el otro pilar, que es cómo recuperar la autoestima y la confianza, ¿vale? Que también se suele perder mucho en estos problemas de depresión y ansiedad, ¿vale? Porque al sentirnos mal, eso va a impactar directamente en tu autoestima, ¿vale? ¿Cuáles son algunos mitos de la autoestima? ¿Vale? Muchas veces se dice que necesitas sanar heridas pasadas o que tienes que profundizar en los traumas que tú has tenido y ver exactamente en el pasado por qué te sientes así. Y eso realmente no tiene mucha evidencia, ¿vale? No es necesario que tú entiendas la raíz de todo del pasado, porque tu presente no siempre está determinado por tu pasado, ¿vale? Entonces no hace falta que profundices en los traumas que puedes tener o que no puedes tener, ¿vale? Esto es algo que incluso puede ser perjudicial y es algo que se recomienda erróneamente en muchos casos, ¿vale? Luego, otro mito es que tampoco sirve con pensar en positivo, ni esto es cuestión de actitud, ¿vale? No se trata de que tú te obligues a pensar de forma positiva o a que intentes tener una actitud mejor, porque evidentemente tú tienes la actitud todo lo buena que puedes, según la situación y según cómo te sientes. Entonces, no se trata de rechazar las emociones, sino de actuar a pesar de esas emociones de la forma correcta y que te va a venir mejor, ¿vale? Pero no escuches a esas personas que te dicen que no, solamente tienes que tomarte las cosas de otra forma, porque no es tan sencillo y tú lo sabrás mejor que nadie. Y la realidad es que la autoestima y la confianza van a ir apareciendo y van a ir subiendo conforme tú vayas progresando, conforme vayas haciendo más cosas, conforme las vayas haciendo mejor, conforme vayas consiguiendo pequeños logros y avanzando a pesar de todas estas dificultades que supone pues tener estas emociones tan negativas, ¿vale? Entonces, el esperar que la autoestima venga antes, el que tú esperes a sentirte bien para hacer las cosas, a sentirte capaz y sentirte suficiente para hacer las cosas que quieres hacer, es una receta para el fracaso, porque la autoestima y la confianza vienen después de la acción, vienen después del progreso y no antes, ¿vale? Y luego también es importante tener en cuenta que la gente de la que tú te rodeas, tu entorno, tu familia, tus amigos, tu entorno de trabajo, todo eso es lo que construye tu autoestima. O sea, tu autoestima no nace de ti y ya está. La autoestima viene determinada por las experiencias que tú has tenido y por cómo la gente te trata, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú te juntes con personas que te hagan sentir bien y no con personas que te hagan sentir mal, eso va a afectar muy positivamente a tu autoestima, ¿vale? Entonces, tienes que también aprender a cómo tú interactuar con la gente para defender tus derechos, para ser asertiva y para poder seguir progresando con las pautas que has planificado, ¿no? De lo que hemos dicho antes, de todas las actividades y todas las cosas, los objetivos que te has propuesto. Y que todo eso va a ir aumentando poco a poco tu autoestima y tu confianza, ¿vale? Y esto es como un poco el resumen por encima de los principios importantes para volver a disfrutar de tu vida en un momento difícil en el que no estás pudiendo hacerlo, ¿vale? Y bueno, como he dicho antes, si tú quieres más ayuda con esto, puedes escribirme sin problema y veremos si yo te puedo ayudar en una terapia o en un proceso de esta transformación, ¿vale?
Y también si quieres esta presentación, también te dejo un enlace para que la puedas descargar, ¿vale? Gratuitamente. Y nada, nos vemos en otros vídeos. Si te interesan estos temas, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite, porque al final estos mitos son muy, son muy negativos para la humanidad, porque tenemos esas creencias de que tenemos que sentirnos bien para hacer las cosas, de que tenemos que guiarnos por lo que nos apetece y lo que nos pide el cuerpo, y eso queda mucha gente atrapada en estos problemas. Por lo tanto, es importante reconocerlo y actuar de la forma correcta.